Bien, pues encaramos ya la recta final del programa de hoy. Lo hacemos con Elena Sánchez, directora de proyectos de Fundación Casa Verde. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, hay que decir que hoy es el Día Mundial del Daño Cerebral y yo creo que es buena idea que destinemos este ratito, estos 10 minutitos finales a hablar del daño cerebral y de lo que ello supone y de todo lo que podéis ayudar a las personas con daño cerebral y a sus familias en el Hospital Casa Verde y a través de la Fundación Casa Verde también. Recuérdanos un poco qué es el daño cerebral, Elena. Pues el daño cerebral es una entidad compleja, evidentemente, como su nombre indica, es un daño que se produce en el cerebro o en el encéfalo, para ser un poquito más preciso, que puede ser congénito o puede ser adquirido. Sí. Se suele ver el gran bloque son los accidentes cerebrovasculares, o lo que antes se llamaba trombosis, embolia. Al lado de una trombosis, ¿no? Ha tenido una embolia. Sí. Aunque también hay un grupo muy importante de traumatismos craneoencefálicos y bueno, pues también se puede deber a tumores o infecciones. ¿Y de todas estas causas cuál es la más frecuente? Pues sobre todo los ictus, que cada vez está más de moda también, ¿no? Esa palabra se escucha cada vez más, que son los accidentes cerebrovasculares. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que son los de 2014, hablan de casi 120.000 personas que han tenido un accidente cerebrovascular en España, y en la Comunidad Valenciana pues unas 14.000 personas, ¿no? Entonces es una entidad muy importante. Si hablamos de personas más jóvenes, sí que tenemos que hablar de los traumatismos craneoencefálicos asociados principalmente a los accidentes de tráfico. Ajá. Elena, no nos vamos a cansar de repetir, y llevamos haciéndolo mucho tiempo, todo el tiempo que vosotros nos visitáis aquí en este programa, que una rápida intervención es muy importante a la hora de luego de determinar qué efectos secundarios va a tener, por ejemplo, un ictus, ¿no? ¿Cómo podemos detectar que una persona está teniendo un ictus? Pues es una pregunta excelente, porque podemos aprovechar esta plataforma, ¿no?, para poder divulgar esa información tan importante, como decías. Pues hay muchas maneras en las que se manifiesta un ictus, pero fundamentalmente, para que podamos tenerlo en mente siempre, hay una dificultad en el habla. Le preguntamos a esa persona cómo se llama y no es capaz de decírnoslo. Hay una dificultad motora, le pedimos, por ejemplo, que suba los dos brazos a la vez y uno cae y no es capaz de mantener la postura. Se observa a veces parálisis facial también, si le pedimos que sonría o que nos enseñe los dientes, que apriete los ojos con fuerza. Suele haber problemas, aunque también hay otras manifestaciones, pues, como pueden ser la pérdida de equilibrio, la visión borrosa, dolores muy fuertes de cabeza. Pero lo más importante es detectarlo a tiempo y llamar a los servicios de emergencia lo antes posible, porque una actuación rápida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero también la diferencia de las secuelas que puedan quedar, ¿no?, la gravedad de las secuelas. Por lo tanto, muy importante ser conscientes de que podemos salvar una vida. ¿Todas las personas con daño cerebral requieren rehabilitación? Pues realmente no. Hay una entidad dentro de ese grupo de los accidentes cerebrovasculares que se llama la isquemia cerebral transitoria, que no suele dejar secuelas importantes, pero sí que es importante saber que es una lucecita roja, un pilotito rojo que te dice: ten cuidado, porque te tienes que cuidar más y controlar los factores de riesgo, que ya sabemos, la tensión, el colesterol, el tabaco, evitar el sedentarismo. Entonces, no todos, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Claro. Elena, ¿todas las personas se recuperan al 100% después de la rehabilitación? Pues por desgracia no. El daño cerebral es complicado porque produce pues unas consecuencias muy importantes, ¿no? Lo que sí es cierto es que depende de muchos factores. Depende tanto de la gravedad en sí misma del daño cerebral como del inicio precoz de la rehabilitación. Esa es una lucha que nosotros desde Casa Verde llevamos desde hace mucho tiempo, ¿no?, que nos envíen al paciente lo antes posible, porque cuanto antes lo recibamos, mejores resultados vamos a tener. Claro. La motivación del paciente es fundamental, y el contar con un equipo especializado en neurorehabilitación, formado pues, por los médicos especialistas en neurología, rehabilitación, pero también por los profesionales de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología
y todos a una a trabajar muy duro porque es muy dura la rehabilitación del paciente. Y hay un pilar fundamental que además influye muchísimo en el pronóstico, como es la familia, ¿no? ¿Qué papel debe jugar la familia en este proceso? Pues la familia es tan importante como el paciente y hay que cuidarla y atenderla tanto como al propio paciente, porque al final son los que van a estar conviviendo y están conviviendo durante todo el proceso, ¿no? Claro. Nosotros vemos que están muy perdidos, nadie te prepara para esto. Es muy importante darle información de qué consiste el daño cerebral, qué es lo que ha pasado, cuáles son las secuelas de su familiar y qué es lo que va a ir pasando y qué debemos esperar con todas las reservas, porque el pronóstico siempre depende de muchos factores, ¿no? Pero ir preparándolos, acompañándolos en el camino y anticipándonos para preparar la vuelta a casa en las mejores condiciones posibles. Bueno, decíamos que hoy es el Día Mundial del Daño Cerebral y, por supuesto, la Fundación Casa Verde habéis celebrado hoy un montón de actividades para conmemorar este día. Cuéntanos un poquito cómo se ha desarrollado la jornada. Pues bueno, hemos preparado muchas actividades para desde hoy hasta terminar la semana. Hoy nuestros pacientes han estado repartiendo lazos amarillos, que es el color del daño cerebral, sobre todo concienciando a las personas de que existe, es una oportunidad de dar visibilidad al problema, que queda muchísimo camino por delante, mucho camino por recorrer. Y bueno, pues ahí están nuestros pacientes, sobre todo de la unidad de reinserción, pues entregando esos lazos, ¿no? Por la tarde hemos celebrado en el Club Información las jornadas de rehabilitación infantil, nuevos desafíos en rehabilitación infantil, porque bueno, consideramos que es una población también que hay que cuidar mucho, evidentemente, pero la parte de la rehabilitación hay que trabajar mucho todavía para mejorar la asistencia en los niños, ¿no? Que tienen estos problemas. Mañana vamos a hacer en el Hospital de Rehabilitación de Muchamel una gincana del cerebro, donde nuestros pacientes van a participar de una serie de actividades, donde bueno, pues van a tener que superar diferentes pruebas relacionadas con el cerebro. Y ya el día 28 lo reservamos un poquito más al cine y por la mañana vamos a proyectar en el hospital el vídeo Risas para el cerebro. Hemos querido hacer... El año pasado hicimos un vídeo de testimonio de pacientes y este año hemos querido darle ese punto positivo de los beneficios de la risa para el cerebro, que sabemos que son muchos. Y bueno, pues nuestros pacientes y compañeros trabajadores van a hablar de qué nos hace reír, que es que aporta tanto de salud al cerebro también. Y por la tarde visualizaremos la película a propósito de Henry, del año 91 creo ya, de Harrison Ford, que habla pues precisamente de una persona, un abogado de éxito que tiene un daño cerebral y tiene que volver a empezar a hablar, a andar, a leer y a reconstruir su vida porque tiene una amnesia total. Aunque luego bueno, pues se da cuenta de que la vida que tenía antes no le gustaba tanto, como para reconstruirla al pie de la letra, ¿no? Claro, bueno, pues la verdad es que es un buen símil con lo que imagino pasará en algunos de estos casos, ¿no? Es un aviso que te da la vida para parar un poco y una vez que lo has superado, igual pues te das cuenta que es que lo estabas haciendo mal y que de alguna forma tu cuerpo tenía que pararte, ¿no? Imagino que os pasará con algunos pacientes pues que tengan esa percepción. Es muy curioso porque pasa así, ¿no? Y te dan muchísimas lecciones los pacientes día a día. Me imagino. Lecciones de valentía, de afán de superación. Y es curioso cómo algunos pacientes también nos dicen eso que comentas. Oye, pues gracias, fíjate qué fuerte suena, pero me alegro de que me haya pasado esto porque a partir de ahí he empezado a tomarme la vida de otra manera, disfruto más de mi familia, he bajado mi nivel de estrés, por ejemplo, en el trabajo, la alimentación la he cambiado, ahora es más saludable y sobre todo ser consciente de que en cualquier momento, porque esto es cuestión de segundos, puede cambiar todo, el daño cerebral rompe la vida y bueno, hay personas que la reconstruyen de una manera mucho más positiva que antes, ¿no? Bueno, dicen que el que resiste gana y en este caso vosotros tenéis Casa Verde lleno de ganadores y además tenéis también un equipo fantástico, así que tenéis todos los motivos hoy para celebrar por todo lo alto ese día del daño cerebral y sobre todo el día de todas las personas que trabajáis para que el daño cerebral sea una anécdota
aporta en la vida de una persona y que pueda recuperar su vida, pues si no como era antes, incluso en algunas ocasiones mejor. Así que muchas gracias, Elena, transmite también nuestras felicitaciones a todo el equipo y nos vemos pronto. Muchas gracias, encantada. Bien, señores, pues hasta aquí llegamos hoy. La próxima semana volvemos, como siempre, miércoles a las 9:15 de la noche en Alicante Hoy, desde Información TV. Hasta pronto.